Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de preguntas y respuestas de la audiencia. La pregunta dice así: ¿cuál es el determinante para que un niño sea narcisista o no lo sea, habiendo crecido en un hogar donde hay más de un hijo? Uno es narcisista y el otro no. Tuvieron ambos el mismo entorno. Ok, la pregunta es buenísima y es una pregunta que además yo creo que nos hemos hecho la mayoría de las personas que ya conocemos el tema del abuso narcisista, ¿verdad? Entonces, la respuesta es la siguiente. Dos hijos, a pesar de crecer en un mismo entorno, y lo voy a entrecomillar, en realidad no están creciendo en el mismo entorno. En apariencia, pareciera que sí, porque es la misma casa, la misma mamá, el mismo papá, el mismo entorno. Pero todos somos diferentes. Nuestro cerebro, nuestra neurobiología nos permite experimentar el mundo de diferente manera. Ya partiendo desde ahí, podemos darnos cuenta que un niño y otro perciben el mundo de manera distinta, aunque estén en el mismo sitio, en el mismo hogar, en el mismo entorno, porque quizá vamos a ponerle Alejandro y José. Quizá Alejandro es más sensible a los estímulos y quizá José toma las cosas de una manera diferente. Quizá su manera de ser resiliente está más desarrollada. Quizá a Alejandro le cuesta un poco más de trabajo procesar los estímulos del entorno. Entonces vamos a tener dos personalidades diferentes, lo cual significa que a pesar que estén creciendo en el mismo entorno, para ellos, al procesar la información que están recibiendo en casa desde mamá y papá y todas las personas que interactúan en su entorno, en realidad no es el mismo entorno, porque Alejandro y José son diferentes. Entonces, vamos a dejar esto en un ladito. Ahora vámonos al trato. Mamá y papá nunca van a tratar de la misma manera a los 2 o 3 o 4 hijos que tengan. Yo soy mamá de 2 hijos. Yo no trato igual a mis hijos. Y esto no significa que quiera más a uno que al otro. Simple y sencillamente significa que mis 2 hijos no son iguales. No puedes tratar idénticamente a tus 2 o 3 o 4 hijos porque no son iguales. Porque uno tiene unas características y el otro tiene otras, por lo tanto, mi manera de comunicarme va a ir en función de sus necesidades y de cómo está recibiendo la información que yo le transmito. Entonces yo no trato igual a mis hijos. Repito, esto no significa que quiera más a uno que al otro o que trate mejor a uno que al otro, cuando estamos hablando de padres y madres sanos. Ahora, si hablamos de madres y padres narcisistas, van a hacer uso y abuso de todos sus hijos. No importa si es el Golden Child, que ya hemos hablado de ello en otros videos, para quien quiera escuchar el tema de Golden Child y chivo expiatorio, váyase al contenido en todas mis redes sociales y ahí está. Madres y padres narcisistas van a hacer diferenciación de roles entre sus hijos, poniendo el Golden Child, el chivo expiatorio, etcétera. Y aquí claramente sí están tratando diferente a los 2 hijos. Claro que los están tratando diferente. Y no significa, perdón, que porque le han otorgado el rol de Golden Child o hijo dorado a uno de los hijos, lo van a querer o lo van a querer más, recordando que padres y madres narcisistas no quieren a sus hijos, no los aman. Lo único que significa Golden Child es que va a seleccionar a un hijo para tenerlo en lo alto, como el hijo favorito, para comparar al otro o a los otros hijos, ¿vale? Y darle un trato privilegiado a uno de los hijos, que los eligen por ciertas características también, ¿verdad? Pero esto sí que le va a ocasionar unos efectos muy específicos en la psique del niño Golden Child y al que es
el chivo expiatorio le va a ocasionar otros efectos muy específicos, no significando con esto que el Golden Child va a desarrollar narcisismo o que el chivo expiatorio va a desarrollar narcisismo. Pueden o no, no lo sabemos. ¿De qué depende? De lo que acabo de explicar anteriormente, de las características neurobiológicas de cada niño, de el cristal a través del cual observan, experimentan el mundo y reciben los estímulos del mundo, ¿verdad? Porque un niño puede tomar a partir del trato que le da su papá y su mamá, lo puede tomar de una manera que le afecte a tal grado que entonces comienza a desarrollar ciertas características o rasgos que ya ahorita, entonces ahora sí podemos decir narcisistas, por su manera de cómo está experimentando los estímulos de su entorno, el trato que le están dando, ¿vale? Y puede ser que el chivo expiatorio, el niño chivo expiatorio, nunca desarrolla narcisismo, a pesar de que sea un niño súper maltratado, abusado, ¿verdad? Puede nunca desarrollar narcisismo, o sí, porque quizá también su forma de vivir la experiencia de tener un papá, una mamá narcisista, lo lleve precisamente a que su psique desarrolle el trastorno de la personalidad narcisista ya de manera estructural. Entonces, y para finalizar y concluir esto, no hay algo que determine, no hay un ingrediente, no hay una fórmula 5 más 5 igual a 10, no hay una receta, no hay una característica que te haga saber a ti como mamá por qué uno va a desarrollar narcisismo y el otro no. Porque esto depende de muchos elementos, de muchos factores, de cómo el niño recibe, percibe, procesa la información que está viviendo, para que entonces dentro de su psique comiencen a estructurarse, a desarrollarse y a construirse estos elementos que a posteriori van a ser las bases de un trastorno de la personalidad narcisista. Entonces, pues bueno, esta fue la respuesta. Lo que sí nos queda clarísimo es que un entorno donde hay una destrucción de la autoestima del niño, ¿verdad? Donde no hay una estimulación correcta de su autoestima, donde no hay un apego seguro, una base segura, donde no se establece correctamente ese vínculo con mamá, sobre todo, sabemos que estos ya son factores determinantes o factores que van a tener un peso importante para que entonces un niño pueda mayormente o con más facilidad desarrollar el trastorno de la personalidad narcisista, ¿verdad? Significando con esto que al no tener este apego seguro, este vínculo seguro con mamá y con papá, y al no tener este estímulo correcto de su autoestima y este desarrollo de su autoestima sano, esto que yo acabo de decir puede ser tanto por recibir maltrato, humillaciones, como lo reciben los niños chivo expiatorios, como también recibir sobreprotección, que sería de alguna manera, ¿verdad? Lo podríamos ver como el lado opuesto, pensando entonces, oye, pero si lo sobreprotegió, pero si le daba todo, pero si lo llevaba a todos lados, es que esto se ha confundido y se ha creído que esto es amar a los hijos y esto les hace un daño tremendo porque entonces estás ya construyendo las bases de un mini narcisista, ¿verdad? Porque estás haciendo sentir que es la persona más importante del mundo desde el ego, no desde el amor, porque no hay un vínculo amoroso seguro, una base de apego, sino que hay un uso del niño como si fuera una cosa, como si fuera algo material, y desde el ego es impulsado ese niño. Entonces, ahí está la respuesta. Espero que te ayude mucho y nos vemos en un próximo video.